Parece que don Justo Orozco extrañaba escuchar y ver su nombre en las noticias y decidió volver a figurar. La sandez con la que viene esta vez no tiene el menor sentido del mundo. Para variar, si bien doña Carmen Muñoz es homosexual, esta no es razón alguna para quitarla de su puesto en la Comisión de Derechos Humanos, mucho menos si en su momento no se removió a don Justo Orozco, teniendo un fundamentalismo cristiano tan radical y marcado que claramente trabajaba en detrimento del perfil de su oposición. Recordemos que el ser cristiano es una decisión, seguir a cualquier Dios lo es. Sin embargo, el ser homosexual es una característica con la que se nace y no se debería de discriminar por ninguna de las dos. Vivimos en una sociedad bastante peculiar. Por ejemplo, a una amiga hace unos días me contó que trabajan aplicando por el mismo puesto laboral que otros, teniendo un perfil superior, se le negó la posición porque al decirle a los caballeros con los que iban a laborar que iban a introducir una mujer en el equipo, expresaron su incomodidad e inclusive se refirieron a posibles casos de abuso en el futuro. Es decir, que vivimos en una sociedad, que la sociedad costarricense está más dispuesta a alcahuetear al abusador que a defender al abusado. Vemos lo mismo en este caso. ¿Cómo es posible que a don Orozco no se le quitó de esa posición siendo un gran homofóbico, abiertamente, públicamente homofóbico? Es totalmente ilógico, así como uno no pone a un pedófilo a cuidar niños, ni a un misógino a cuidar los derechos, a velar por los derechos de la mujer, ni a un racista a velar por los derechos de las personas de color. Jamás se debe poner a un homofóbico a velar por los derechos de las personas homosexuales, me incluyo como una. Si lo que dice este señor tuviera el más mínimo sentido, deberíamos quitar a todas las mujeres del INAMU. O sea, no tiene, así de ridículo es. En ese caso, al final no podríamos poner humanos en la Comisión de Derechos Humanos si tomamos en cuenta las sugerencias que está haciendo este señor para remover a doña Carmen Muñoz del puesto. De manera muy personal, siento que ella va a hacer una labor muy buena. No, bueno, exactamente porque se le han negado los derechos. Yo siento que una persona a la que se le han negado los derechos conoce de mejor forma y trabaja con mayor ímpetu en defenderlos. Por supuesto, la Comisión de Derechos Humanos debe estar conformada por distintos tipos de personas. Sin embargo, es importante que lo que deben de tener en común es un sentimiento y un deber, podemos hablar de un deseo de velar por los derechos como concepto y como realidad y defender los de sus ciudadanos. Espero que tomen en cuenta que sería una gran discriminación quitar a doña Carmen de ese puesto, y yo en lo personal no me voy a quedar callada si pasa. Ahorita, antes de que pase, doy mi posición, y si pasa, creo que me van a escuchar a mí y a muchos otros, no solo en redes sociales, sino en manifestaciones. Espero que hagan lo correcto.